recordar cuando es su aniversario de fallecimiento o su nacimiento o hay algo especial en las noticias que, bueno, nos dejó el gran legado de Tío Simón. Pero hoy quise entrevistar a Betsimar Díaz. No la hija de Simón Díaz, abogada, poeta, productora, por supuesto uno no puede desprenderse de eso, porque eso es Claro. un... Pero sí conocer a Betsimar, ¿no? La mujer, la abogada, la poeta, la productora, y bueno, la figura que acompañó a su papá en buena parte del tiempo, ¿no? En su carrera. ¿Cómo estás, Betsimar? Qué gusto tenerte aquí. Yo recién levantada, es la única que me Te agradezco mucho que ya te despierta, vamos a dar un por café para favor. que te despiertes y podamos hablar de, bueno, de estas huellas que marcaron tu vida. La primera que me pones es la partida de tu hermano Juan. Sí. ¿Cuándo Sí, fue bueno, eso? cuando me plantearon esto de 5 huellas, pensé en eventos que realmente Te cambiaron el sacudieron. rumbo, Ujú, ¿no? Y me agregaron una cantidad de conclusiones que no me dejaron vivir como vivía. ujú. No importa si era bien o mal. Definitivamente la muerte de mi hermano, que es una muerte temprana, de alguien que no esperas porque no está enfermo o no aparentemente estaba enfermo, se desplomó con un ACV, ¿Qué edad tenía? 45 Mm, años. joven. Y, y tuvimos que, bueno, enfrentar esto de un minuto para otro, ¿no? Papá estaba enfermo de lo que hemos hablado toda la vida, Ujú. de su demencia, el Alzheimer. ¿Y cómo te esperas que muera? Sí, algo que no es natural. No, es que Fíjate, tú sabes qué interesante. No hay una palabra que describa, no. no solamente que escriba, no hay un concepto que le otorgue cuando un padre tiene que enterrar a un hijo. Sí, porque el que entierra al padre es huérfano, Ujú, pero ¿qué es así es. el padre o la madre? Y el no tener, digamos, incluso no atribuirle significado, tú que eres poeta, es Sí. difícil porque no concluyes. Es decir, ¿en qué te Es una refugias, no? ¿Cómo se llama? mutilación, Ujú, es una mutilación. Y en el caso de mi hermano, que, bueno, dejó a su esposa joven, bella, una niña de 3 años, eh, yo pensé, bueno, mi mamá se va a morir detrás de él. Es decir, era como una muerte que impactaba severamente todo el entorno y no sabía yo, y esto quiero decirlo con la mayor franqueza, yo no sabía que la gente se moría. Es decir, eso que uno sabe, eso no tiene nada que ver con, con la partida de un ser amado y que lleno de vida, de proyectos, es decir, es algo que no puedes mm, engranar. Y yo creo que el duelo es como engranar para seguir ujú, viviendo. Porque mi mamá, por ejemplo, no lo pudo engranar y decidió no recordar. Y eso está bien, eso es una opción. Y me parece que fue muy inteligente porque ella no llora. Entonces, bueno, cada quien, ¿verdad?, resuelve ¿Tú crees como que la puede. demencia de tu padre lo protegió de ese dolor? Paradójicamente, La de mi madre la de tu padre. es que mi padre se enteró de esta noticia con una sola lágrima. Es decir, él tenía los ojitos, decía, ¿qué pasó? Y yo le dije claramente, papá, Juan se fue, Juan no está más. Y lloró una sola lágrima. Que entendió lo esencial. O sea, eso es lo único que importa, que fue lo que él lloró. Cuando me dices esto cambió tu vida, que obviamente no vuelve a ser la misma, ¿cómo cambió? Es decir, tu perspectiva, imagino que cambia, bueno, tu relación incluso con la vida y con la muerte. Bueno, yo noté en el tiempo que dejé de ser la persona absolutamente confiada en la vida que Ujú, yo era. Yo, yo andaba por la vida
con, con la seguridad de que la alegría estaba a la vuelta de la esquina, Ujú, cada vez que yo la tentara. ujú, Y eso no es verdad, ya no es verdad. ujú, Eh, Uno entra en otra estructura, eh, más comedido, más prudente con la vida, ujú, más atento y también más empática con las pérdidas de otros. ujú, Y saber que eso, el abrazo que yo le doy hoy a una persona que ha perdido a un ser querido no es el mismo ujú. que yo le pude dar antes. Y luego me pones en la otra huella conocer a Jesús. Sí, Esta muerte prematura de tu hermano, sí. ¿te alejó de la religión o tú más bien nunca estuviste conectada con Jesús, la religión, Dios? Es decir, porque uno empieza, supongo, a cuestionarse por qué a nosotros, si Sí, somos gente buena, por qué a Él, ¿no? Pues, es decir, sí, uno tiende a atribuir, bueno, a quien le pasa cosas malas es porque le pasa a alguien que es malo, pero no, pero porque a la gente buena. Entonces uno empieza con estos estereotipos, estos estigmas. claro, pero ahí es donde Jesús es tan vital, porque el Hijo de Dios muere como muere, es acusado, es traicionado, es, bueno, es sacrificado. Ujú, ¿M? Y entonces tú dices, oye, si Él es el Hijo de Dios, ¿de qué me voy a estar yo quejando? Sino que ese hecho de que Jesús no muestra una felicidad ni una conexión con la paz y la naturaleza, sino que muestra que la vida tiene un costo. eh, y trascender eso o ujú, atreverse a pensar eso, ujú. te puede reportar una puerta, una ventana, una brisa fresca. ¿Y cuándo lo conociste? ¿Después o antes? Mucho antes, mi Ujú, hermano más bien era bueno, yo digo que un pastor de la iglesia, porque él era un entregado, era un hombre bien particular y ujú, bien bonito. Y bueno, claro, cuando te cae esta bomba, es una bomba, tú dices, ¿qué pasó? Todo tiembla, todo se cae. ujú, Y volver a poner las cosas en su lugar, a veces ya no van en ese lugar. Tú vuelves a armar una vida para poder conseguir volver a dormir completo, volver a caminar e incorporar eso como parte de un camino ujú. y no que sea solo. Hasta ahí llegó la vida, es una calle ciega, no. La vida me lo dijo su propia hija, Danielita, Ujú, un día que nos fue a visitar a Miami, me dijo, bueno tía, pero hay que vivir. Y ella tenía 8 años. ujú, ujú. Y yo agarré esas palabras y me agarré de ahí, me lo estaba diciendo su propia hija. Y bueno, sí, eh, es una división, o sea, es un fin y un ¿Te comienzo. distanciaste de Dios Sí, después de esto? sí me distancié de la relación que tenía. Ujú, Yo no sé si de Dios, pero de la relación que tenía, sí. Esa relación mutó a otra comprensión, a otro llanto, sí, y a otra paz ujú. también. Creo que obviamente mucho más profunda y más fuerte, menos frágil Ujú, a lo eventual. ujú. Luego, acá pones como tercera huella, entrar a terapia de psicoanálisis, ¿no? Sí, Ujú, yo creo que eso es como bañarse. ujú, O sea, el que no se baña, imagínate. El que no revisa, no ve, no entiende, no habla, no se confronta. ujú. ¿Cómo hace para lidiar contigo mismo, con tus propios reclamos, con tus propios juicios? ¿Cuándo entraste tú en la terapia de Cuando psicoanálisis? tenía 40 años, hace 19. Ujú. Y, Sí, durante 40 años tú no, yo es que yo andaba no te, no te feliz. confrontaste a ti misma, por así decirlo. Ajá, No, no. estaba inmersa en la poesía, en la música, Ujú.
había vivido en Nueva York, cosa que también me hizo un antes y un después. Es decir, yo vivía con una enorme seguridad, una extraordinaria disposición a alegrarme, a que todo fuera positivo Ujú, y con toda mi pasión, porque soy apasionada, tengo todo el espectro de la pasión, pero siempre tenía, pero ¿por qué así si puede ser tan lindo, ¿no? ujú, Tan bello, tan poético, tan conmovedor, y eso bajó, ujú, eso bajó. Y cuando entré en terapia, wow, bueno, sufrí mucho al principio, pero dije, sin esto no hubiese podido nada. ujú, Sí, pasar por la frustración, poderla digerir, ujú, poderla incorporar, poder caminar con el no. ujú, No se puede hoy, esto no es para ti, esto lo intentaste, pero falló. ujú. Y, wow, eso es una libertad, una tranquilidad gigantesca. Y creo que la terapia, en mi caso, fue fundamental. Luego, con los años, mi terapeuta un día, después de al menos 12 años, Ujú. yo tenía terapia en media hora, una hora, y su hija me llamó para decirme que había fallecido. Y eso fue brutal, porque eso fue como, ok, ahora esto sin ti, ahora esto a practicar sin ti. Ujú. Bueno, es que Wow, definitivamente quien tiene esta posición, bien sea un psicoterapeuta, bueno, forma parte importante de la vida de una persona. totalmente. Porque esa ausencia es también es complicada, es Sí, honda, ¿no? Acá me pones el día que recobramos los derechos autorales de tu padre después de 18 años. sí, Esta historia es poco conocida. es poco Y conocida. me parece interesante, ¿no? Porque bueno, esto es una lucha, y me imagino que es una lucha, bueno, mi papá es mi papá y los derechos no son míos. Entonces, bueno, eso genera una gran frustración, ¿no? O no, no es que no son míos, sino, a ver, lo tiene otra persona. Entonces, bueno, ¿cómo recuperas tú este tema? ¿Cómo ganaste tú esta batalla? Esta batalla la gané yo creo que con una eh, disposición absoluta al hecho fundamental de que eso que ahorita no nos pertenece es nuestro. Ujú, Esa convicción me dio una fuerza impresionante para no detenerme. Y te digo 18 años porque estas cosas son así. ¿cómo te enteras tú, a ver, que lo que es de ustedes no es de Yo ustedes? vivía en Nueva York Ujú, y mi papá ya había compuesto Caballo Viejo y ya Caballo Viejo bueno, lo que fue una de las canciones más versionadas del mundo, salidas de América Latina y en particular de Venezuela. Hubo que defenderla en París ante los Gypsy Kings porque ellos grabaron Bamboleo usando Caballo Viejo y no reconocieron al autor. Bueno, entonces hubo que hacer una pelea en la que yo no participé, yo estaba muy joven. Y luego, cuando en una de mis viajes a Caracas, le digo, papá, ¿cómo va Caballo Viejo, papá? Porque en Nueva York es una locura. Y me dice, no sé. ¿Cómo que no sabe? Bueno, no. Este señor papá decía, me tira un rolling por segunda vez. Y bueno, eso debe ir bien. Como no controlo, no sé. ujú, Y ahí yo ya me había graduado de abogado, tenía un enorme interés por el derecho de autor, aparte del derecho es cómo se negocia. Es decir, una cosa es el derecho, que es lo que regula, pero también la industria tiene ujú, sus propias costumbres o tradiciones mm, o formas. Y el contrato de edición para los compositores musicales, el tradicional era el 50% para el autor y 50% para el editor.
por todo lo que se produjera en el mundo para toda la vida. El derecho de autor quiere decir 70 años después de la muerte del autor. ¿Qué pasó en el caso de Caballo Viejo? Bueno, lo tenía este editor y yo, en la práctica tú lo que ves es que tu padre trabaja, engrandece un legado, pone Ujú. la vida, la sangre y Y la todo, voz, y la y voz. el dinero Ujú. cae como hojitas de otoño en el escritorio del otro, sin hacer absolutamente nada, excepto haber grabado una primera vez, haber financiado una primera grabación, pero después de eso ocurrieron cosas que dependen de la canción, del autor, además. Si el autor hubiese pegado una sola canción, pero no, es un legado, es un repertorio gigantesco. Y empecé yo mi batalla, primero a averiguar por qué esos contratos eran así, quién redactó esos contratos. Y empezó a encontrar de Paul McCartney para acá. Paul McCartney libró su batalla hace pocos años. Imagínate tú. Ujú. Entonces, claro, en esta situación hay todos los músicos que firmaron contratos de edición con las empresas discográficas y editoriales. Y luego, pues, es casi imposible quebrarlos. Ujú. Solo que, en el caso de todos, tú puedes probar el incumplimiento. Porque el incumplimiento es gigantesco. Lo que pasa es que tú no tienes control ni de lo que entra, ni de lo que sale, sino que a ti te mandan un cheque como si fuera un sueldo. Ujú. Y bueno, no es tan así. El autor nunca se va a ocupar de ese tema. ¿En qué año recuperaron ustedes los derechos? 2014. Es decir, que desde que se grabó Caballo Viejo hasta Sí. ahora, tu padre no obtuvo, Sino un posible 50%. que Un no, posible. que no lo obtuvo jamás. O sea, él no, Sí obtuvo, ujú, pero ¿cómo sé yo que eso era el 50%? ujú. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo te vas a cada país? Como había opacidad, poca transparencia, Bueno, ¿no? claro, Ujú. una oscuridad, por decir. Porque eso es increíble y eso lo viven hoy en día cientos de miles de autores y sucesiones. Hoy en día los contratos no son esos y el que lo firme pues está muy mal Ujú. enterado. Ujú. Pero después de 18 años, el mismo año que papá murió en febrero, lo logramos en octubre, 24 de octubre del 2014. Bueno, yo lloré en ese estacionamiento porque no le podía contar a mi papá, ya lo logramos, ni a mi hermano. Y bueno, fue un llanto de satisfacción y un llanto mezclado, porque yo solamente llamé a mis sobrinos y les dije, mi amor, las canciones de tu papá, de tu abuelo, ya son de nosotros. Ay, qué bueno, tía. Ujú. Pero al menos se los Ujú. dije. Ujú. Y, y esa batalla todavía me preguntan cada vez que me reúno con abogados del derecho de autor, ¿cómo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Porque no es fácil desprenderse de un editor. Y nosotros lo logramos, el 100% de la obra de Simón Díaz le pertenece a la sucesión y en nuestra responsabilidad está que ese legado siga siendo referencial para la gente, para el venezolano donde quiera que esté. Ahora, ¿eso se ganó producto de una negociación o un producto de, bueno, un dictamen? Eh, no fue un dictamen, fue una negociación que iba a convertirse en un juicio bastante desfavorable Ujú. para la otra parte. Mm. Qué interesante esto, porque más allá de lo que me hablas de derecho, es, oye, es como una batalla moral y ética. Entonces, ¿cómo Sí, tú te vas a apropiar de algo? No lo estoy diciendo en el caso que no lo conozco los detalles, pero que no es tuyo, sí, ¿no? Sí, creo que eso es lo más difícil, ¿no? sí, sí, eso es una ventaja silenciosa que estas empresas adoptaron y los autores creen, o los artistas en general, Mm. wow, es mi oportunidad, estoy firmando un contrato de edición, me van a dar, Ujú. qué sé yo, $25,000 por firmar, no los he visto juntos nunca. Y después, lo que viene después Mm. es bien doloroso. Tú debes haber visto a Hugo Blanco subastando su arpa. Hugo Blanco,
que escribió moliendo café, que el burrito sabanero es, o sea, en el mundo, o sea, en España, en los Estados Unidos, en todas las escuelas. O sea, es una cosa tan increíble. Y no, tuvo que subastar el arpa, Juan Vicente Torrealba también. Es decir, cosas que tú dices, ¿por qué los artistas llegan pobres? ¿Qué pasó? Son brutos. ¿Y por qué estas empresas, con toda la piratería que hubo en las discográficas y con todo lo que ha pasado en el mundo, en la industria, hoy en día son muchísimo más poderosos? O sea, ¿cómo pasó esto? Y bueno, detenerse allí es muy interesante y creo que viene una batalla ahora más grande con el tema digital. Y bueno, la legislación se tiene que poner a tono con los reclamos de los artistas. Bueno, yo tengo que despedirte, Betsimar. Gracias por haberme compartido con la audiencia, haber compartido tus huellas ocultas y los momentos que definitivamente, bueno, te hacen la mujer que eres hoy. Muchas gracias, Chile. Por favor, te mando un abrazo. 7:55, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. La fusión con lo mejor del mundo.